Nosotros somos los genetistas y vamos a hablar sobre la replicación del ADN. La replicación del ADN es una parte indispensable para la reproducción, ya que es necesaria para transmitir el material genético al momento de la división celular. En un principio, los portadores de la información genética fueron moléculas de ARN capaces de autorreplicarse. Posteriormente fueron reemplazadas por ADN, el cual se volvió más complejo y requirió de componentes auxiliares tales como proteínas y enzimas. La replicación del ADN es la primera fase del dogma central de la biología molecular. La replicación del ADN es la primera fase del dogma central de la biología molecular. Posteriormente sigue la transcripción del ARN y finalmente la traducción de este en proteínas. Los pasos para la replicación son tres: iniciación, elongación y terminación. Después de que se replicó el ADN, el genoma completo, la célula debe dividirse. Los orígenes de replicación pueden ser unidireccionales y bidireccionales, es decir, que la replicación se lleve a cabo hacia una sola dirección o que se pueda realizar en ambas direcciones. Las teorías de cómo se lleva a cabo la replicación son tres. La teoría semiconservativa. El ADN original al replicarse da lugar a dos cadenas. Cada una de estas cadenas está formada por una hélice de la cadena original y otra hélice recién sintetizada. La conservativa. En esta se replica una cadena de ADN completamente, dando como resultado la cadena original y una cadena recién sintetizada. La dispersiva. La cadena original da como resultado dos cadenas que son una mezcla de partes tanto de la cadena original como de la cadena recién sintetizada. ¿Dónde y cuándo se lleva a cabo la replicación? La replicación es parte de una de las fases del ciclo celular, el cual es un proceso ordenado y repetitivo en el tiempo en el que la célula crece y se divide en dos células hijas. Las fases del ciclo celular son: fase G1. Consiste en el crecimiento celular debido a la síntesis de proteína y ARN. Dura entre 6 y 12 horas. La célula duplica su tamaño y masa debido a la síntesis de sus componentes. Fase S. En esta se lleva a cabo la replicación del ADN. Cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas idénticas. El núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que en un principio. Tiene una duración aproximada de 10 a 12 horas y ocupa la mitad del tiempo que dura un ciclo celular en una célula. Fase G2. En esta continúa la síntesis de proteínas y ARN. Tiene una duración aproximada de 3 a 4 horas. Termina cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la mitosis. Fase M. Incluye tanto la mitosis como la citocinesis. La célula progenitora se divide en dos células hijas idénticas con la misma cantidad de carga genética. La mitosis se subdivide en profase, metafase, anafase y telofase. Dura alrededor de 30 minutos en un ciclo de 24 horas. Bueno, ¿qué se va a necesitar para este proceso? Primero que nada vamos a necesitar el ADN que queremos replicar, es decir, nuestro molde. Después la materia prima que vamos a ir agregando para crear la nueva hebra, que van a ser los DNTPs. Y finalmente, quienes van a ayudarnos a este proceso son varias enzimas y proteínas. Algo muy importante es el replisoma, que vamos a hablar de él más adelante. Bueno, primero que nada tenemos a la helicasa, que es la que nos va a separar la doble hebra de ADN y así poder comenzar el proceso. Después tenemos a la primasa encargada de poner el primer o el cebador, que es un fragmento de ARN que nos va a dar el grupo hidroxilo en el extremo 3' para poder comenzar lo que es la replicación y se puedan ir agregando los DNTPs. Después tenemos la DNA girasa, también llamada topoisomerasa. Esta nos va a desempaquetar el ADN y va a prevenir el superenrollamiento y va a disminuir la tensión que tenemos en el ADN. Las DNA polimerasas, bueno, son varios tipos y vamos a hablar específicamente de ellas más adelante. Bueno, después vamos a tener a la ligasa, que lo que va a hacer es unir los fragmentos de Okazaki. ¿Y cómo va a hacer esto? Bueno, va a crear un enlace fosfodiéster entre el grupo 5' fosfato de la cadena sintetizada de ADN y el grupo 3' OH de la cadena del primer. Y bueno, finalmente tenemos
a lo que son las Single Stranded Binding Proteins. Esto lo que va a hacer es unirse a la cadena sencilla de ADN y va a prevenir que se vuelva a juntar, es decir, va a preservar la acción de lo que es la helicasa. Bueno, aquí podemos observar una imagen de la replicación del ADN. Podemos ver cómo los fragmentos de Okazaki solo están en la hebra retrasada. Y podemos ver aquí también, por ejemplo, lo que es la helicasa y cómo va separando la doble hebra para que quede solo una. Podemos ver la acción de la ADN polimerasa, podemos ver la topoisomerasa que previene el superenrollamiento. Aquí podemos ver los primers o cebadores. Y bueno, en conjunto, la acción del proceso que mi compañera más adelante les va a hablar. Bueno, recordemos que hay tres tipos principales de polimerasas. Tenemos a la polimerasa 1, la cual va a estar encargada de eliminar el cebador y cambiar los nucleótidos de ARN por ADN. Tiene una sola subunidad y es la única que tiene actividad exonucleasa en ambos sentidos, es decir, de 5' a 3' y de 3' a 5'. La polimerasa 2 es la principal encargada de reparar errores durante la replicación. Tiene 4 subunidades y tiene actividad exonucleasa en sentido 3' a 5'. La polimerasa 3, o poli 3, es la encargada de la elongación, tiene 22 subunidades e igual que la polimerasa 2, tiene actividad exonucleasa de 3' a 5'. Bueno, ya habíamos comentado un poco del primer, pero en sí, ¿qué es? Va a ser un pequeño fragmento de ARN complementario a la cadena de ADN, de tal modo que tengamos el extremo 3' OH libre para que pueda continuar la elongación y agregar los DNTPs. También hay que comentar que en la hebra retrasada tenemos algo que se llaman los fragmentos de Okazaki. Bueno, ¿qué son estos? Son fragmentos cortos de ARN que van a servir como iniciadores removibles para la replicación del ADN. Es decir, va a haber muchos en la hebra retrasada, no hay en la hebra molde o líder. Y bueno, estos, como ya habíamos comentado, van a ser sellados por lo que es la ligasa. Bueno, ahora se dice que la polimerasa 3, que es la encargada de la elongación, va a formar parte de un gran complejo que se llama holoenzima ADN polimerasa 3. También es necesario comentar que la holoenzima, más la helicasa, más las SSB y la primasa, todos juntos van a formar lo que es el replisoma que se comentaba al principio. Bueno, en esta imagen podemos apreciar la generalidad de cómo está estructurada esta holoenzima, y aquí podemos ver una tabla de sus principales subunidades, cada una con función distinta. Por ejemplo, una de las más importantes es la pinza beta, que es la que se va a deslizar sobre el ADN y bueno, es la que va a estar unida. También, por ejemplo, tenemos a la subunidad alfa, que va a tener actividad polimerasa, etc. La replicación, como ya se explicó, consta de 3 etapas. La iniciación se va a llevar a cabo cuando una proteína iniciadora conocida como DNA se une a la secuencia mínima requerida de 245 pares de bases, llamada ORIC o origen de replicación. Esto va a causar el desenrollamiento de un segmento corto de DNA. Este va a permitir que las helicasas y las proteínas de unión a cadena simple o SSB se unan a la cadena molde de ADN. Una vez que esas proteínas se han acoplado a los dos lados de la horquilla de replicación, la ADN girasa se va a unir al mismo tiempo, evitando los superenrollamientos en ambas cadenas. En la elongación se usa ADN monocatenario como molde para la síntesis de esta. Antes de que la síntesis comience, es necesario un cebador, ya que las ADN polimerasas requieren un grupo 3OH para añadir nuevos nucleótidos. Esta función la tendrán las primasas, que sintetizan un fragmento corto de 10 a 12 nucleótidos conocido como primer. Para que las dos polimerasas se puedan mover junto a la helicasa a medida que la horquilla de replicación avanza, la hebra retrasada forma un bucle para que las dos polimerasas se puedan unir y actúen simultáneamente. Una vez acopladas, la replicación puede avanzar en conjunto en ambas hebras. En la cadena retrasada es necesario colocar una nueva pinza beta para cada fragmento de Okazaki. Esto se va a lograr mediante una pinza gamma que va a formar parte de este complejo.
Una vez que se elongaron, las ADN polimerasas 1 van a reemplazar los primers por nucleótidos. Esto va a dejar un segmento corto entre cada fragmento de Okazaki, por lo que las ligasas los une por medio de un enlace fosfodiéster. La terminación de la replicación sucede en un sitio de terminación TER, una región opuesta en el origen. Estos van a bloquear la continuación de la replicación. La proteína de terminación TUS se une a estas secuencias creando el complejo TUS-TER, que va a bloquear el movimiento de la helicasa, obstruyendo así la horquilla de replicación y dando por terminado este proceso. Ahora con la replicación en eucariotas, estas tienen ciertas diferencias a comparación de los procariotas, las cuales son: tienen miles de replicones, hay 5 ADN polimerasas involucradas en el proceso, las cuales son la alfa, la beta, la gamma, la delta y la epsilon. La polimerasa alfa posee actividad de primasa, la cual inicia la síntesis de DNA nuclear a través de la producción de un cebador de RNA seguido de una cadena corta de nucleótidos de DNA. En la elongación, las polimerasas delta y epsilon son las más activas. El proceso de replicación en eucariotas dura horas. La duplicación incluye el ADN y las histonas, y además la velocidad media de replicación es de 50 nucleótidos por segundo. Es importante mencionar que la polimerasa alfa replica la hebra retardada y la delta la hebra líder. Presentan ciertos puntos de origen en la replicación. Estos puntos están localizados cada uno a 20 kilobases aproximadamente. Debido a que las cadenas de ADN son lineales, presentan actividad telomerasa para poder completar el extremo de hebra una vez que se retire el cebador. Los fragmentos de Okazaki de las células eucariotas son pequeños a comparación de las procariotas, ya que tienen de 100 a 200 nucleótidos. La replicación en eucariotas es semiconservativa, semidiscontinua, bidireccional, y existe una hebra conductora o líder y una hebra retrasada con los fragmentos de Okazaki. El proceso es mucho mejor regulado y más complejo por estar adecuado al ciclo celular. La polimerasa alfa está compuesta de 2 subunidades: la subunidad pequeña, o PRI-S, que tiene actividad de primasa, la subunidad mayor, que es polimerasa alfa, que alarga el cebador utilizando desoxinucleótidos trifosfatos. Después de agregar unos 20 nucleótidos se separa y el resto del alargamiento es realizado por la polimerasa epsilon y la polimerasa delta. La polimerasa beta está implicada en la reparación de DNA, en la supresión de bases y el rellenado de espacios dejados en la hebra de retrasada. La polimerasa gamma replica y repara el DNA mitocondrial. La polimerasa delta es altamente procesiva y tiene actividad exonucleasa de 3' a 5' para corregir errores. Se encarga de la replicación de la hebra retrasada. La polimerasa epsilon tiene la misma actividad que la polimerasa delta, pero se encarga de la replicación de la hebra líder, o también llamada conductora. Es importante mencionar que el conocimiento que se tiene sobre el proceso de replicación en las células eucariotas es por el estudio de la levadura. Las proteínas requeridas a comparación de las células eucariotas en este proceso de replicación son la proteína ORC, que ayudará al reconocimiento del origen de la replicación, la topoisomerasa 1 o 2, que libera las supercolas positivas antes de la replicación, las proteínas MCM, que es una DNA helicasa que desenrolla el dúplex parental, la proteína CD6 y CDT1, que coloca la helicasa sobre el DNA, RPA, la cual mantiene el DNA en un estado monocatenario, las proteínas RFC, que son subunidades de las soloenzimas del DNA polimerasa que montan la pinza sobre el DNA, la polimerasa delta y epsilon previamente mencionadas, las proteínas pCNA, subunidad en forma de anillo de la holoenzima del DNA polimerasa, que pinza la polimerasa replicante sobre el DNA, y además trabaja con la polimerasa delta y epsilon en las células eucariotas. La primasa, que sintetiza iniciadores de RNA, la polimerasa alfa, que sintetiza oligonucleótidos cortos de DNA como parte del iniciador RNA-DNA, la DNA ligasa, que une los fragmentos de Okazaki en una cadena continua, y la proteína FEN1, que remueve los iniciadores de RNA
Y la polimerasa 1, por ejemplo de la E. coli, también llena los espacios con DNA.